Lamentablemente la lluvia nos traicionó, no hubo amanecer, no hubo vista encantadora, pero ya te voy a mostrar las primeras impresiones sobre Corea, específicamente su ciudad Busan, donde me encuentro. Llegué por la línea de trenes, aproximadamente 1 kilómetro, decidí caminar y aquí vamos. Estimados, saludo desde Japón, específicamente desde una ciudad o pueblo, porque es muy pequeño, que se llama Shimonoseki. Y el día de hoy voy a hacer algo totalmente distinto a cómo han sido mis viajes anteriormente. Llevo aproximadamente en Japón 12 días recorriendo sus principales ciudades, Tokio, Osaka y Kioto, lo cual es una maravilla de país. Se lo juro que no me quiero ir. Estoy enamorado de este país, de lo encantador que es, su cultura, su gente, absolutamente todo. Tengo un vuelo de regreso por Corea a Seúl, pero no quería hacerlo por avión. El vuelo desde aquí hacia Seúl es aproximadamente 2 horas 45 minutos. Vi la opción sobre un ferry nocturno que dura 13 horas, saliendo desde este puerto en Shimonoseki, aproximadamente a las 6, 7 de la noche, llegando mañana a un puerto en Corea del Sur que se llama Busan. Es una experiencia totalmente nueva, es un ferry donde puedes dormir, donde tienes muchas cosas incluidas, y aquí te voy a compartir toda esta maravillosa experiencia, cómo es cruzar desde Japón hacia Corea por ferry y de igual manera hacer los trámites migratorios y todo lo que corresponde al check-in. En Busan pienso estar todo el día porque mi vuelo sale mañana a las 11 de la noche desde Seúl y luego pienso tomar el tren bala interno de Corea, que son aproximadamente 3 horas hasta Seúl. Así que sin más, aquí les presento esta maravillosa experiencia. Ya estoy llegando aquí al puerto, llegué por la línea de trenes, aproximadamente 1 kilómetro, decidí caminar y aquí vamos. Bueno, ya estamos chequeados. Shimonoseki, Busan en Corea del Sur. Aquí está el ticket, el boarding pass. Lamentablemente abordo en 3 horas, así que me quedan 3 horas para estar en este solitario puerto. El proceso es súper rápido, súper amable las personas como siempre, no se espera más de Japón. Y vamos a ver qué hacemos durante 3 horas, porque son las 3:15 exacto y se embarca a las 6. 2 horas 45 minutos. El proceso de espera ha sido bastante tedioso. Aquí está la cola, gracias a Dios que llegué temprano. Y soy, creo que el 10º o el 9º por entrar. Pero estos señores te empujan cuando quieren pasar. No sé qué les pasa. El proceso de migración es súper rápido. Solamente escanean el pasaporte y listo. Una señora que me está guiando en todo. Acabo de pasar migración y oficialmente estoy saliendo de Japón por mar. No es una ruta común. La mayoría vuela entre Japón y Corea del Sur. Pero hoy decidí cruzar en ferry nocturno hacia Busan. El puerto está tranquilo. Personal organizado, controles rápidos y pasajeros que viajan con un equipaje grande. Muchos coreanos regresando a casa. Este trayecto conecta Fukuoka con Busan en pocas horas. Pero hacerlo de noche cambia completamente la experiencia. Ahora me dispongo a abordar el barco. La estructura es grande, más cercana a un pequeño crucero que a un ferry tradicional. Dentro hay áreas comunes, cafetería y distintos puntos de cabina. Ya reservé habitación privada para descansar bien durante la travesía. ¿Qué tal? Muy bonita. Súper espaciosa. Y una de las cosas, vamos a ver qué tal el baño. Ok, grande. Importante. Las camas, tiene 2 camas. Y una de las cosas que yo la escogí es por su balcón. Perfecto, tenemos un balcón privado.
Ya que es la primera vez que voy a hacer este trayecto, por eso fue que aproveché esta habitación, porque estaba súper económica. El costo fueron $230. La otra opción son las de luz, que tienen baño privado, pero tienen un balcón común, que es como esta que está aquí al lado. Estos son balcones comunes, asumo, no, tienen ventanas, no tienen balcones. Esta sí tiene un balcón. Y otra cosa muy importante, la general, son grupales de 6 personas y duermes en el piso, estilo japonés. El trayecto son casi 16 horas, 16, 17 horas si no estoy equivocado. Y bueno, así les puedo mostrar las bellezas del mar desde aquí. Y tenemos un poco de privacidad y podemos descansar cómodamente. Estoy seguro que será una experiencia maravillosa, gente buena. Cruzar de un país a otro por barco, por crucero, por ferry, como se quiere llamar, porque es un barco demasiado grande. Vamos a esperar la cena porque hace hambre. Aunque estoy muy cansado, quiero grabarte y mostrarte todo lo que es el ferry, para que sí tengas una idea cuando vengas, y es sumamente económico para que lo hagas. Muchas veces nos cohibimos a hacer cosas y resulta que son sumamente económicas y son mucho más divertidas. Yo soy fanático de este tipo de transporte, de los trenes, comparado con los aviones. Los aviones, por supuesto, cuando es necesario. El ferry acaba de zarpar y las luces del puerto comienzan a desaparecer detrás de mí. Japón queda en el horizonte, con su orden y su precisión que marca cada experiencia. Esta vez no hay avión, cruzo el mar de noche, avanzando lentamente hacia Corea del Sur. El trayecto se siente real, tangible. Mientras el barco se adentra en la oscuridad, cierro esta etapa en Japón y me preparo para un nuevo capítulo. Al amanecer estaré en otro país maravilloso. Tienen un parlante, están dando mensajes hace rato, creo que es para el restaurante, lo dicen nada más en japonés y en coreano, yo no entiendo nada, no lo dicen en inglés, y nada, seguir las multitudes, hay que llegar a esta máquina, aquí está la entrada al restaurante, no sé, creo que la máquina nada más acepta billetes, así que no comeremos porque yo no tengo efectivo. Parte de la experiencia, gente buena, y yo como que soy el más grande aquí. Me siento raro, te lo confieso. Toda la gente aquí es pequeña y yo soy muy alto. Este es el menú, parece que hay que comprar una ficha. Creo que me voy a ir por este. Tenemos 1000, gente buena. Así que vamos a adaptarnos al medio. No me tomo el billete. Yo realmente no entiendo. Hello. Okay, sorry. Nobody speak English here. We can speak English. You can speak English. She can speak little bit. A little bit. What they say? Because there's many things I don't understand. This By the speaker, yeah. this is dangerous. Okay. And our open time and depart time and arrival time. Okay. Yeah. All right. Nothing dangerous. Yeah. Okay. How can I do to it? Sorry. 아디 있습니다. What is that? Fish? I don't know. It is fish Okay. and rice and food. Good. Bueno, aparentemente voy a comer pescado. Lo vi como empanizado, viene con arroz y sopa. Así que debe ser sabrosito. Le entregas el ticket a la persona. Me dieron esto, me dijeron espera. Le pregunté por los parlantes y me dice, no, simplemente son las normas de seguridad y todo eso. Aunque los que no hablamos japonés ni coreano nos hundimos. Se puso a reír. Así que bueno, me pareció la comida súper económica. 1000 yuan son aproximadamente, creo que $3, $4. Yo les voy a decir. 1000 yuanes, yen, perdón. No sé por qué estoy empeñado en decir yuanes o yen. Son
$6.60. Me pareció bastante económico para hacer una cena. Y bueno, el diminuto vaso de agua a su salud. Muy sabroso. Bueno, esta comida tiene muy buena cara. Pescadito con un no sé qué, ensaladita, una crema, una sopa de no sé qué, el arroz, que es el que salva cuando no digerimos bien las comidas. He comido más arroz que nunca. Así que vamos a probar a ver qué tal, gente buena. ¿Cómo agarro yo un pescado empanizado con estos palitos? Me he vuelto un diestro. Ya son casi 15 días en Japón, así que... Y en Corea primero. Está muy bueno el pescado. Vamos a probarlo sin salsa primero. No soy fanático de pescado, pero de vez en cuando comemos y está muy bueno. Ahora vamos a ponerle salsita. Como una bechamel. La sopa tiene origen desconocido. Yo a veces prefiero no saber. Un poquito más. Sabe extraño, pero está buena. Así que, y bueno, vamos a medirle el nivel de sal al arroz, ya que lo conocemos mucho. Lo bueno aquí es que no le echan sal al arroz. Entonces, así que bueno, vamos a comer. Buen provecho, gente buena. Esta vista es espectacular. Me hubiese gustado más al atardecer, pero es la hora que sale. Una cubierta bastante grande. Mañana no me la quiero perder al amanecer. Aunque aquí amanece a las 5:30 de la mañana. Y quería aprovechar de descansar, así que toca madrugar, gente buena. Muy buenos días, gente buena. Una noche demasiado relajante. Aunque me desperté varias veces, demasiado cómodo y demasiado rico. Lamentablemente un pequeño detalle, que está lloviendo fuertemente y no puedo mostrarles la parte de afuera. Pensaba que íbamos a llegar a las 9 de la mañana, pero son las 6:40 de la mañana. Lamentablemente la lluvia nos traicionó. No hubo amanecer, no hubo vista encantadora. Pero ya te voy a mostrar las primeras impresiones sobre Corea, específicamente su ciudad Busan, donde me encuentro. Mis impresiones sobre esta experiencia. Pensaba que iba a ser mucho mejor. Es una experiencia agradable, pero imaginaba, no sé, como un trayecto mini ferry desde Japón hasta Corea. Iba a haber algunas actividades o algo adicional. No, simplemente la comida no está incluida, la comida te la cobran adicional. Después de la comida no hay ningún tipo de actividades. El barco queda completamente solitario porque bajé como a las 11 de la noche y no había un alma. Y simplemente lo que haces es dormir. No es un destino o un trayecto turístico que vayas a hacer, pero es algo diferente. Yo lo he disfrutado, pero simplemente te estoy diciendo la realidad de que no hay ningún tipo de actividad adicional. No es como un crucero regular que vas a tener actividades, vas a tener restaurantes, vas a tener fiestas, no. Simplemente hay de todo, hay un bar, hay tiendas, pero todo es completamente de pago. Así que aquí estoy, en Puerto Coreano,
Decían que salíamos a las 9, pero a las 7 empezaron a llamar a sacar a todo el mundo, ese tipo de cosas. No hablan inglés, así que hay que utilizar métodos alternos para traducir. Las únicas empresas que hacen este trayecto son solamente dos. Una se llama Yasmin y la otra se llama Campus Ferry, que es el que yo me vine. Campus Ferry es una compañía japonesa y hace el trayecto todos los días desde Japón a Busan, Busan, Japón. Es más que todo un traslado regular. Como te acabo de explicar, no hay esos lujos. Estaba mostrando el barco como tal. Es una experiencia de transporte, más no es una experiencia de ocio o esparcimiento. Sin embargo, si quieres vivir la experiencia, es agradable. Hemos llegado hasta el final de esta experiencia de cómo es cruzar desde Japón a Corea en barco, ferry, bote, crucero, mini crucero, como se llame. Ha sido una experiencia agradable. Como te comenté anteriormente, es simplemente un traslado, no existe ningún tipo de diversión. Se duerme muy rico, se duerme demasiado calmado. Así que si en algún momento quieres hacerlo, es súper rápido, es súper conveniente porque vas a dormir toda la noche. Lo que vas a pagar en un hotel lo puedes pagar por vivir una experiencia diferente. Me encuentro en Busan, Corea del Sur, y me dedico a conocer esta ciudad el día de hoy para continuar con este maravilloso viaje por toda Asia. Muchas gracias por el apoyo. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Arigato.